Hola familia, Dios te bendiga, espero que todos se encuentren de lo mejor y hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque hoy iniciamos un nuevo estudio y quisiera iniciar con una pregunta de arranque. ¿Alguna vez has sentido que a pesar de todos tus esfuerzos, la vida parece ser una repetición sin fin? A todos creo nos ha surgido alguna vez esa pregunta. Y hoy familia vamos a iniciar el estudio verso a verso de uno de los libros más provocativos y reflexivos de la Biblia. Este libro es el libro de Eclesiastés. Y esto nos va a enfrentar con algo que es brutalmente real. Nos va a llevar a ver nuestra realidad como personas, como humanos y también como hijos de Dios. Este libro nos enfrenta de inicio con una pregunta fundamental: ¿qué sentido tiene la vida? Y en los primeros versículos de Eclesiastés, familia, el predicador, que muchos creen, y en lo personal yo también considero que es el rey Salomón, el autor de este libro, nos va a llevar sobre una reflexión sobre la vida, sobre la vanidad y el vacío de la vida bajo el sol. Y antes de iniciar con este estudio, que va a estar buenísimo, quiero agradecerte a ti, hermosa familia, que a través de YouTube siempre estás lista, siempre estás dispuesta a aprender y a comprender más de la palabra de Dios. También quiero mandar un gran abrazo a toda nuestra audiencia de la radio en la ciudad de Puebla. Y vamos a iniciar con una anécdota. Bueno, esta anécdota es de la década de 1920 de John D. Rockefeller. John D. Rockefeller fue uno de los hombres más ricos del mundo, acumulando una fortuna que muy pocos podrían imaginar. Sin embargo, a pesar de su inmenso éxito financiero, Rockefeller sufría una salud deteriorada y una constante sensación de insatisfacción. Y a la edad de 53 años, su vida se redujo a una dieta que era bastante limitada y también él tenía la incapacidad de disfrutar las cosas más simples de la vida, como era el comer y como era el dormir. Fue en un momento cuando él parecía tenerlo todo, en el que Rockefeller se da cuenta que la búsqueda de la riqueza y también del poder no le había brindado la felicidad que él tanto anhelaba. Sin en cambio, él decidió entonces cambiar su enfoque y empezó a donar grandes cantidades de su fortuna a obras benéficas, creando fundaciones, apoyando a causas humanitarias. Curiosamente, cada vez que él daba más, su salud comenzó a mejorar. Y por primera vez en años, Rockefeller empezó a experimentar una verdadera sensación de propósito y de paz en su vida, y también en su salud él empezó a mejorar. Y ahí es donde él se da cuenta y le llega también un recordatorio, y que tú y yo también debemos de considerarlo, de que las posesiones y los logros materiales, aunque puedan parecer bastantes significativos, son vacíos si estos no están alineados al propósito de Dios. Entonces, si estas acciones no están bajo la voluntad de Dios, únicamente van a ser vanidad. Y esta historia, familia, que te acabo de contar, resuena con el mensaje de Eclesiastés. El mensaje que hoy vamos a estar viendo, que tiene un texto base de Eclesiastés 1, versos del 1 al 7, donde el predicador, que es Salomón, reflexiona sobre la vanidad de la vida y cómo todo esfuerzo bajo el sol, sin la guía y sin el propósito de Dios, son simplemente acciones sin sentido. Y como es el primer estudio de Eclesiastés, quiero contarte un poco de lo que es el contexto histórico de este libro. El autor, como ya lo hemos mencionado, de Eclesiastés es el rey Salomón.
el rey de Israel. Salomón escribió este libro en su vejez, dirigiéndose a la nación de Israel. Su propósito era compartir la sabiduría adquirida que él había tenido a lo largo de su vida. La situación histórica de ese momento en Eclesiastés fue escrito durante un periodo de prosperidad y éxito. Esto anunciaba el reinado de Salomón, que tú sabes que fue un rey muy sabio y que trajo mucha prosperidad a su nación. Sin embargo, a pesar del auge económico y de alguna manera la paz que puede traerte relativamente el dinero, Salomón comenzó a ver más allá de las riquezas, comenzó a ver más allá de los placeres y de los logros materiales, cuestionando el verdadero significado de la vida. Esta reflexión surge en un contexto, familia, donde el éxito mundano y la acumulación de bienes eran altamente valorados como el día de hoy. Hoy la gente despierta con la idea y con el interés de poder conseguir más, de lograr más, de tener más, y primero yo y después yo y hasta el último yo. Salomón, en su sabiduría, discernió que todo esto es vanidad y todo esto es correr tras el viento. Así que voy a invitarte a que por favor abras tu Biblia en Eclesiastés 1:2. Recuerda que este estudio lo hacemos tú y yo juntos, pero antes de iniciar vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Gracias, Dios, porque tú nos traes esta oportunidad de poder entender y comprender el sentido de la vida. Gracias porque tú nos amas y porque dentro de tus propósitos siempre es cumplir primero los tuyos antes que los nuestros. Gracias por darnos entendimiento, razonamiento e inteligencia para saber vivir. En tu nombre oramos y todos decimos amén. Muy bien, familia, pues la palabra de Dios dice en el verso 1 de Eclesiastés 1 así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aquí podemos ver, familia, que Salomón no tiene miedo de ir al grano desde inicio. Aquí inicia él diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y este versículo establece literalmente lo que es el tema central del libro de Eclesiastés, la vanidad. Y la palabra vanidad en hebreo es Hebel, como ya lo estuvimos viendo en la introducción de este estudio. Hebel también puede significarse vapor o aliento, y esto se considera como algo que es efímero, algo que es intangible, algo que es temporal, en otras palabras, que no tiene sentido. Ahora, ¿quién aquí entre nosotros no hemos tenido momentos en los que nos hemos preguntado, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué hago lo que hago? Salomón nos está preparando para una exploración profunda de la realidad de la vida sin Dios en el centro. Y es que si nosotros no tenemos a Dios en el centro de nuestra vida, entonces es como vivir sin brújula, sin dirección, sin camino y sin sentido. Así que, familia, todos los días algo que debemos de hacer es enfrentar nuestra realidad. A veces, cada uno de nosotros tratamos de ignorar o de maquillar lo que nos preocupa, pero el primer paso para poder avanzar en esta vida es reconocer y tener claro que nuestro propósito en la vida es depender totalmente de Dios. Es tener claro que todas nuestras necesidades giran en torno de nuestro Dios, ya que a veces el mundo te va a querer persuadir, el diablo también te va a querer persuadir con cosas que al final pueden ser atractivas, pero estas cosas no son para nada eternas, a diferencia de los propósitos
que son de Dios, estos propósitos siempre van a ser eternos y cada uno de estos propósitos están ya preparados para ti, para mí. Así que familia, el primer paso para poder entender nuestra realidad es reconocer la dependencia que tenemos de Dios y que todo gira por voluntad de Dios. Y ahorita esto lo vamos a ver más adelante. Verso 3 y 4 dice así: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y aquí podemos ver, familia, en el verso 3, que dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y aquí podemos ver, familia, que Salomón plantea una pregunta que hasta el día de hoy resuena en la humanidad. ¿Cuál es el beneficio de todo trabajo y cuál es el beneficio de todo esfuerzo? Todo este trabajo y todo este esfuerzo siempre se va a dar bajo el sol. Es decir, ¿no te parece que la vida a veces tiene un ciclo interminable y que una tras otra, tras otro día, hacemos lo mismo? ¿Y esto, como para qué? Desde una perspectiva puramente terrenal, todo parece no tener propósito, porque al final todo es lo mismo. El hombre trabaja, el hombre se esfuerza, el hombre nace, crece, se reproduce, envejece, muere, ¿y qué queda? Verso 4 dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la tierra tiene miles o millones de años? Mas sin en cambio, todos los humanos tenemos un tiempo. Y esto lo estuvimos viendo también en el libro de los Salmos, que la edad máxima de los más robustos llegaba a los 90 años, ¿cierto? Pero debemos de entender y comprender, familia, que todos pasamos y que todos tenemos un tiempo. Al final, esto nos debe de llevar a mirar qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra rutina. Debemos de preguntarnos: ¿estoy simplemente existiendo por existir? ¿O estoy viviendo con propósito? ¿Cómo es nuestra vida, familia? Porque la rutina sin visión solamente es una mera repetición, pero con propósito cada día tiene significado, incluso si esto parece ordinario. Y mira, vamos a ver cómo algo que puede ser ordinario tiene bastante significado y cómo también todo es un ciclo, pero nosotros tenemos que vivir para los propósitos y el servicio de Dios. Fíjate, como por ejemplo el verso 5 dice: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y aquí podemos ver, familia, que el ciclo del sol se ilustra en una repetición día tras día, pero esto con un propósito y un sentido de poder bendecir a la tierra e incluyendo a nosotros mismos. Día tras día el sol hace lo mismo, y si el sol se moviera un poquito, si el sol cambiara un poquito se moviera un poquito de grados, nos iría fatal. Entonces, aunque a veces nosotros podamos ver día tras día, tal vez haciendo lo mismo, si nosotros tenemos un propósito en Dios, en el que tú y yo contemplemos a Dios en primer lugar, entonces tu vida va a tener un sentido como la estrella mayor, que es el sol, tiene un sentido. Porque si no estuviera o se moviera, nos arruinaría a todos. ¿Estás de acuerdo con ello? Entonces, siempre el ciclo del sol va a ser y no va a cambiar. Va a estar siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Chécate el verso 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Y aquí podemos ver, familia, que igual que el sol también, algo que nosotros no podemos ver,
pero que existe es que el viento, de repente puedes ver, no sé, ver a una hoja como volando por allí y de repente va como hacia allá y de repente da un giro inesperado y va para allá. Y a veces también nosotros podemos tener una vida así, en el que un día hacemos esto, en el que un día hacemos lo otro, y nos movemos de un lado, nos movemos para otro, y tratamos de empezar lo que terminamos, y a veces no terminamos las cosas, pero tratamos a veces de vivir como en un ciclo repetido. Tratamos de vivir en algo que pueda traer sentido, pero este sentido únicamente lo vamos a lograr en Dios. Y aquí podemos ver, familia, cómo se repite constantemente este ciclo del viento. Y también el verso 7 dice: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y este versículo, familia, completa un cuadro que aquí el autor de Eclesiastés, el rey Salomón, es un cuadro literalmente de el ciclo de la naturaleza, y que este ciclo es completamente perpetuo y es fijo. Los ríos fluyen al mar, pero tú dijeras, el mar siempre lo es infinito cuando te paras delante de él, ¿cierto? Nunca se llena. Y luego los ríos vuelven a su lugar de origen y comienzan de nuevo, y es repetido, y todo es lo mismo, y nada cambia. Y esto es una imagen de un ciclo interminable. Y lo que nosotros tenemos que entender y comprender de estos primeros versos es que si nosotros no tenemos una vida con propósito, entonces únicamente vamos a tener una vida con la idea de la vanidad, de los esfuerzos humanos únicamente bajo el sol. Pero, ¿qué pasa con nosotros? A veces nos podemos sentir atrapados en ciclos incesantes. A veces nosotros nos podemos preguntar por qué las cosas no suceden, o por qué no avanzo, o por qué no crezco, o por qué no cambio. Pero es importante entender el por qué nosotros podamos a veces sentirnos con estas preguntas que a veces pueden causarnos un poquito de conflicto, temas existenciales. Pero el día de hoy yo quiero desafiarte, familia, a ver que aunque el ciclo natural sigue, Dios siempre está haciendo algo nuevo, y que Dios puede hacer algo nuevo para nuestra vida. Él nos llama a vivir una vida que trascienda de este mundo, que vaya más allá, del siempre y lo mismo, que vaya más allá del siempre igual. Y eso solamente lo vamos a encontrar en Cristo. Cristo va más allá del ordinario. Cristo es quien puede traer satisfacción a nuestra vida, porque Él es la fuente inagotable del propósito y del significado para todo ser humano. Y como iglesia, familia, también nosotros debemos reevaluar nuestras prioridades, asegurándonos que nuestras acciones y que cada uno de nuestros ministerios estén centrados en lo eterno y no en lo temporal. Nunca pensar que las cosas que nosotros hacemos para Dios sean para nuestra vanidad. Es únicamente para el Rey del universo. Para eso vivimos, para eso trabajamos, porque al final del día, ¿es nuestra vida? No, no es nuestra vida. Dios nos ha permitido vivir y Dios nos regala cada día y cada aliento. En conclusión, familia, Eclesiastés comienza con un grito desesperado de todo es vanidad. Pero no nos quedemos ahí, familia. Eclesiastés 1, del 1 al 7, nos está recordando que la vida, cuando se vive solo porque debemos estar bajo el sol, pues es vana y es sin propósito. Salomón, a través de su sabiduría, nos exhorta a no caer en la trampa de perseguir lo que no tiene valor eterno.
la verdadera satisfacción y significado solo se van a encontrar en Dios, porque Él es quien nos da propósito a nuestra existencia. Así que la próxima vez que te sientas atrapado en la rutina, recuerda que Dios nos ha llamado a más. No te conformes con lo que ves debajo del sol. Debemos de ver más allá. Y únicamente vamos a poder ver más allá de este mundo, conociendo y viendo a Dios. Dios está queriendo hacer algo en tu vida. Dios está haciendo también algo en tu vida. Y Dios quiere que tú puedas tener un propósito significativo para Él y también para ti. ¿Por qué? Porque de lo contrario, todo será vanidad. Pero la vanidad puede ser transformada a gloria. Y Dios te quiere llevar de gloria en gloria. Así que, familia, te invito a buscar más allá de lo que es visible. Si la vida parece tener un ciclo sin fin, recuerda que en Jesús nosotros encontramos una nueva dirección. Recuerda que en Jesús nosotros encontramos un nuevo llamado, un propósito. Hoy quiero desafiarte a que consideres en dónde estás poniendo tu confianza, en dónde están tus esfuerzos. ¿Te has preguntado, estoy persiguiendo lo eterno o solo estoy viviendo en lo efímero? Te invito a buscar a Dios. Te invito a poner tu vida en los planes y en los propósitos de Dios. Permite que Él renueve tu visión, permite que Él renueve tu camino, permite que Él cambie tu manera de pensar y que tengas una oportunidad perfecta para reflejar la gloria de Dios en tu vida, en tu familia. No vivas atrapado en el ciclo de la vanidad, cuando puedes caminar en la plenitud y en el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, vamos a orar. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de poder entender el valor de la vida. Por favor, obra y actúa en los corazones, en las vidas de cada uno de los que nos escuche, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a encontrar propósito, ayúdanos a encontrar dirección. Sabemos que tus planes siempre son mejores que los nuestros, así que queremos depender y confiar plenamente de ti. En tu nombre oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Gracias, amada familia, por llegar a este punto del estudio. Que esta enseñanza sobre la vanidad de la vida nos motive a reevaluar nuestras prioridades y a poner a Dios en el centro de todo lo que cada uno hacemos. Recuerda que en Dios nosotros encontramos la verdadera vida y recuerda también darle like a este video, recuerda suscribirte a este canal y también recuerda apretarle a la campanita. Familia de Dios siempre tiene estudios como este todos los días.